No es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. ¿Qué verdad encierra la afirmación de Dostoyevsky cuando define al hombre como el ser que se acostumbra a todo? Los prisioneros sabíamos que nos acostumbrábamos a todo, pero desconocíamos todo. Te saludo y te deseo la más cordial bienvenida en este contenido audiovisual de formación psicológica en el cual seguimos abordando distintos temas de formación y de reflexión en psicología. Las dos afirmaciones que acabamos de escuchar fueron tomadas de la obra de Viktor Frankl, psiquiatra, El hombre en busca de sentido. ¿Quién es en realidad Viktor Frankl? Fue catedrático de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena y director de la Policlínica Neurológica Vienesa durante 25 años. La logoterapia, análisis existencial que él fundó, es denominada también la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Ejerció la docencia como profesor invitado en la Universidad de Harvard, así como en las universidades de Stanford, Dallas y Pittsburgh, y fue distinguido profesor de logoterapia en la US International University en San Diego, California. Frankl nació en Viena en 1905. En la Universidad de Viena se doctoró en medicina. Posteriormente, también en filosofía. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo internado durante 3 años en Auschwitz y otros campos de concentración. A lo largo de 4 décadas emprendió innumerables viajes por todo el mundo impartiendo conferencias. 29 universidades de Europa, América del Norte, del Sur, Asia y África. Le otorgaron el título de doctor honoris causa. Fue decorado con numerosos premios, entre ellos el Oscar Fighter, Harvard de la American Psychiatry Association, APA, y fue miembro de honor de la Academia Austriaca de las Ciencias. Este es Viktor Frankl. En su obra El hombre en busca de sentido, ¿de qué se trata exactamente? En esta obra, él explica la experiencia que lo llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él, se pregunta, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio? ¿Cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de ser vivida? El psiquiatra, que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores, merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Viktor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana a trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Esta es, en resumidas cuentas, la obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Estimados narradores, vamos a decir el día de hoy que todos hemos experimentado el sufrimiento. Además, vamos a decir que la condición humana está íntimamente relacionada con el sufrimiento. Todos sufrimos, todos. Cada quien en distintos grados, pero todos sufrimos. Y cabe decir que el sufrimiento se considera como este elemento o este evento perturbador que irrumpe en nuestra vida y crea cierta sensación de desagrado, crea un desequilibrio, obviamente, que nos pone en peores condiciones. La existencia del sufrimiento en nuestra vida, obviamente, tiene consecuencias negativas. Pueden llevar a ciertas reacciones inesperadas que hace que la misma persona se vaya descubriendo como una persona diferente.
el sufrimiento deshumaniza a la persona. Porque precisamente te pone a veces en condiciones inaceptables. Te vuelve a veces una persona intolerante hacia las demás personas que te rodean. Ante el sufrimiento, Viktor Frankl nos cuenta su historia. Obviamente habla de una existencia desnuda, es decir, ha pasado por tantas situaciones que finalmente se pregunta qué es la vida. ¿Realmente vale la pena ser vida la vida? Hemos hablado de la autoestima como esa capacidad para vivir. Una persona con una sana autoestima tiene la capacidad de calibrar su relación respecto al sufrimiento. El sufrimiento permanece en nuestra vida, está de manera permanente en nuestra vida, pero el reto es lograr transformar las experiencias de sufrimiento en fuente de energía, en fuente inspiradoras, para decirte que mis problemas no son más que yo. Mis problemas sí están conmigo, me acompañan, es cada vez difícil, pero mis problemas no me aplastan. A pesar del sentimiento de impotencia, sigo viviendo, sigo buscando experimentar momentos de alegría, sigo celebrando mis victorias y sigo aprendiendo de esos momentos de sufrimiento. ¿Cómo se manifiesta el sufrimiento en nuestras vidas? El sufrimiento no es solamente esas experiencias dolorosas que podemos experimentar cuando recibimos un golpe o cuando nos golpeamos, cuando tenemos un accidente, etc. Ese dolor físico es el primer contacto con el sufrimiento, obviamente. Sin embargo, el sufrimiento es un concepto mucho más amplio. El sufrimiento abarca desde el dolor que puedes sentir, el dolor de cabeza que puedes experimentar, la enfermedad que puede atacarte en cualquier momento, el hecho de que nuestra condición humana esté íntimamente relacionada con la muerte, es decir, algún día estamos llamados a partir de este mundo. También el sentimiento de finitud o la condición de finitud, es decir, que somos seres temporales. Hoy existimos, mañana estamos llamados a salir de este mundo. Este también es el sufrimiento. La cuestión del sufrimiento en psicología se relaciona con la cuestión del mal, sí, en la espiritualidad. Pero permanezcamos en el campo de la psicología. ¿Cuáles son las actitudes que hay que adoptar ante el sufrimiento? Obviamente, son actitudes, hay que revestirse de una actitud positiva, buscar entender cuál es el origen del sufrimiento, si el sufrimiento es interno o externo. Si es un elemento externo que nos genera el sufrimiento, obviamente hay que tomar distancia, hay que saber resolver dichas situaciones. Si el sufrimiento tiene un origen interno, obviamente hay que saber también identificar la fuente de dicho sufrimiento, transformarlo, trabajar sobre ello, entender de dónde viene, por qué una situación peculiar, ¿sí?, me causa molestia, por qué me siento mal cuando recuerdo un episodio de mi vida, etc. Todo este sufrimiento, queridos narradores, tenemos que trabajarlo. Lo experimentamos. Una persona que buena de una buena autoestima, obviamente no vive al margen del sufrimiento. Como hemos dicho, ¿verdad? Nadie está exento de sufrimiento. Desde el bebé que nace, el hecho de experimentar el llanto por el hambre, ese es un sufrimiento. Una persona adulta que vive situaciones de estrés, que son también situaciones muy actuales, es un sufrimiento. Una persona que experimenta la ausencia de un ser querido, como puede ser el deceso de la madre, también es un sufrimiento. Y el día de hoy recordemos ese autor especial que nos habla de su experiencia. Queridos narradores, estimados narradores, los invito a leer con mucha atención algunas partes esenciales de este libro tan enriquecedor. ¿Cómo se puede decir, una persona ve su dignidad
en los niveles más bajos de la existencia. Una persona que es cosificada, una persona que es tan maltratada que se pregunta si todavía es un ser humano. Hay películas que tratan de poner, ¿sí?, o de reconstruir la experiencia de Auschwitz, obviamente para los judíos, para aquellas personas que participaron ahí, ¿sí? Es una experiencia muy dolorosa, pero les invito a ver dicha película. La buscaré, la dejaré en link para que ustedes, en comentario, para que ustedes puedan ver dicha película y tratar de imaginarse cómo podría ser vivir en un campo de concentración. Les hago esta pregunta. Todas aquellas personas que pudieron salir de dichos campos de concentración, ¿pudieron realmente perdonar a aquellas personas que los lastimaron? ¿Se puede hablar de perdón realmente? Vamos a recordar que perdonar no es olvidar. Esta historia, esa cicatriz, permanecerá en su historia, en su vida. Sus hijos, los descendientes de aquellas personas recordarán que sus antepasados sufrieron y seguramente ellos también experimentarán en su carne, en lo más profundo de su corazón, dicho sufrimiento. ¿Se puede hablar del perdón en este caso? Perdonar no es olvidar, porque somos seres históricos. Y conviene siempre recordar los momentos dolorosos para aprender y para no volver a caer en las mismas situaciones. Ese es un abordaje desde la psicología. Obviamente, hay que releer la historia personal, abrazarla. Si hemos sufrido, obviamente, cada quien ha sufrido, si hemos sufrido en algún momento, hay que reconsiderar dichos momentos. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Estamos listos para perdonar a dichas personas? ¿Estamos listos, sí, para a lo mejor dar un abrazo de perdón a dichas personas y seguir viviendo con alegría? No vayas a hacer como si nada ha pasado. Obviamente, algo ha pasado. Situaciones traumáticas han pasado en tu vida. No vayas a hacer como si nada pasó. No, porque eso va a permanecer como una herida incurada o no curada en tu corazón. Otro aspecto, otra perspectiva desde la cual podemos abordar el sufrimiento es desde la perspectiva espiritual. Obviamente, Viktor Frankl nos habla de la esperanza. Desde la espiritualidad, esa es la actitud recomendada para aquellas que practican alguna religión o para aquellas personas que se reclaman seres espirituales, ¿sí? Al hablar de la cuestión del sufrimiento, se relaciona íntimamente con la cuestión de la esperanza. También, desde una perspectiva espiritual, se invita a los adeptos de las distintas espiritualidades, se les invita a confiar en un ser superior que les ayude a atravesar momentos difíciles, con la esperanza de que el día de mañana será mejor. El día de mañana, sí, habrá menos sufrimiento o existe un estado que te invita a trabajar para que observes el sufrimiento desde una perspectiva de superioridad. Es decir, que te pongas encima del sufrimiento, que el sufrimiento no te haga renunciar a tus convicciones, que el sufrimiento no te haga renunciar en la creencia de la existencia de un ser superior, justamente que te invita a cargar con dicho sufrimiento todos los días de tu existencia. Esa es la perspectiva religiosa o espiritual, ¿sí? Al abordar o al hablar del sufrimiento. Siempre está íntimamente relacionada con la esperanza de un futuro mejor, la esperanza de un futuro liviano, justamente porque existe un ser superior que te ayude, ¿verdad?, a sobrecargar, a sobrellevar dicho momento de sufrimiento. Desde la filosofía, obviamente, hay que abordar la cuestión del sufrimiento de manera racional. Sin embargo, ¿cuál es la corriente filosófica que abordó dicha cuestión? Es el estoicismo. Los estoicos fueron un grupo que se consideran como filósofos que invitaron a sus adeptos a
considerar que en la vida hay cosas que dependen de ti. Cuando algo depende de ti, puedes hacerlo. Si puedes resolver una situación porque depende de ti, tienes que resolverla. Pero todo lo que no depende de ti, los estoicos te invitan no a soportar. Soportar es un término que no traduce realmente la actitud estoica, sino a vivir con alegría. Es decir, un aguantar alegre que te hace decir, sí, también estoy encima de dicho sufrimiento. Obviamente, desde la filosofía hay una racionalización, ¿sí?, que busca encontrar las causas y cuáles pueden ser las consecuencias y cómo el mismo sujeto puede tener cierta influencia en la situación, ¿sí?, por la cual está pasando. Por lo tanto, es una actitud estoica, ¿sí?, una zen actitud que te ayuda, ¿sí?, a estar encima de los momentos de sufrimiento. A este punto, queridos narradores, es una invitación, ¿sí?, a adoptar una actitud serena al momento o en el momento del sufrimiento. Repetimos, lo volvemos a decir, el sufrimiento está ligado a nuestra condición. La condición humana está como siempre bajo, vamos a decir, esa vulnerable. La condición humana es vulnerable porque hemos dicho, el sufrimiento se manifiesta desde el interior. El sufrimiento puede tener un origen exterior, puede ser un dolor de cabeza, un dolor de muela, dolor de panza, la enfermedad, la vejez, el hecho de envejecer o de estar sometido al tiempo, la muerte, todo eso es un sufrimiento. Pero, ¿cómo te relacionas al sufrimiento? ¿Cómo es que el sufrimiento, qué influencia tiene en tu vida? Cuando pasas por momentos difíciles, ¿qué actitud tienes que adoptar? ¿Estallas? ¿Te vuelves amargado? ¿Atacas a todas las personas a tu alrededor? Eso sería un comportamiento un poquito distorsionado. Siempre habrá que medir o buscar y encontrar cuál es la fuente de mi sufrimiento, ¿sí?, y cómo es que las personas que me rodean, ¿sí?, no tienen que ser afectadas por, ¿sí?, mis actitudes cuando estoy pasando por momentos de sufrimiento. Hemos llegado al término de este contenido audiovisual. Si ha sido de tu agrado, te invito a dejarnos un like y a compartir ese contenido para que otras personas puedan aprender sobre este video. Te saludo. Viva feliz.